Entonces ahora entramos a hablar de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿No? Entonces, lo primero que hay que decir, la iglesia es un misterio. Es un misterio sobrenatural. Luego decimos, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es un misterio, que es la presencia misteriosa del cuerpo y la sangre de Cristo escondida en el pan y el vino. Un misterio de primera magnitud. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un misterio. Es el misterio de la comunión de Dios con los hombres. El misterio de comunión. Cómo Dios se une con los hombres y hace una cosa con ellos. Esa es la iglesia. Misterio. Por eso no hay que olvidar nunca el aspecto mistérico de la iglesia. ¿Cuántas veces la gente habla de la iglesia como si fuera una institución política? Claro, y quienes ven la iglesia en llave política no entienden nada. Porque la iglesia no es una institución política. Entonces no puedo leer el Papa como interpretar al Papa como leo a cualquier político, ni a cualquier cosa humana, no, porque es una institución sobrenatural, divina. Entonces, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea de convocados. O sea, los que son convocados, o sea, los llamados. ¿Qué es la iglesia? La comunión de aquellos que han sido llamados con Dios y entre ellos. De la iglesia es la asamblea o reunión y aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios. Y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. No, eso es un misterio sobrenatural. No es como un club de fútbol. Nada más que acá, en vez de ser hinchas de River o de Boca, somos hinchas de Jesucristo. No, hay unos vínculos reales que no son solamente afectivos. Y hay un misterio de comunión con Dios en la iglesia. Entonces, en la iglesia hay un elemento visible y un elemento invisible. Un elemento visible que es lo que se ve. Yo veo sacramentos, veo una institución que enseña, veo curas, veo obispos, veo fieles, veo edificios, veo un elemento visible. Pero el elemento visible, lo importante es el invisible, que actúa en él. ¿Qué pasa? Los protestantes, por ejemplo, rechazan el elemento visible. Por eso muchos protestantes rechazan la jerarquía, rechazan casi todos los sacramentos, salvo el bautismo. La mayoría de los protestantes solo aceptan solo el bautismo. Los evangelistas, por ejemplo, solo el bautismo, nada más. Bueno, pero se olvidan de que pasa, hay un elemento visible y un invisible, es el misterio. De cómo se conjugan, cómo el elemento invisible actúa en el visible. Es una comunidad espiritual de iglesia, no es algo exterior. Pero es una comunidad espiritual que, al estar hecha por hombres y para los hombres y para santificar a los hombres, tiene evidentemente elementos visibles a través de los que actúa el elemento invisible. Bueno, en la Sagrada Escritura hay muchas imágenes y figuras de la iglesia que nos interesan mucho estudiarlas para entender qué es la iglesia. Cada imagen, cada figura de la iglesia ilumina un aspecto y necesita el complemento de las otras. Entonces, yo me agarro con una imagen solamente que explica un aspecto, una dimensión de la iglesia, y la absolutizo como si fuera la única, llegaré a conclusiones erróneas. Porque las figuras muestran una dimensión de la iglesia cada una, y la iglesia tiene muchas dimensiones, pues es un misterio. ¿Cuáles son las principales? Pueblo de Dios. Todas estas las trató abundantemente el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Pueblo de Dios. La vamos a seguir un poquito más. Cuerpo de Cristo. Esposa de Cristo. Y Templo del Espíritu Santo. Son las principales. Entonces, cada una dijimos que subraya aspectos centrales de la vida de la iglesia, de la realidad de la iglesia. Entonces,
Uno dice pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que fue la que desarrolló abundantemente con Vaticano II, con la Iglesia como pueblo de Dios tiene la imagen del pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Entonces, ¿qué aspecto subraya que somos el pueblo de Dios? Primero, que Dios no salva individualmente, sino formando un cuerpo. O sea, yo no me salvo solo, yo me salvo en la Iglesia. Entonces, primera cosa, la salvación tiene una dimensión comunitaria. Hay una comunidad visible en la Iglesia. Y es el pueblo de Dios. Es el pueblo que se lo ve, pero hay nadie en la tierra. La que está en la tierra. ¿Qué supone el pueblo común? Común dignidad. Todos somos fieles. O sea, todos somos miembros de este pueblo. Desde el Papa hasta el último bautizado. Todos somos iguales. Somos hijos de Dios, miembros del pueblo, todos. Misma dignidad. Misma misión. Porque todo el pueblo de Dios lleva adelante la misión de la Iglesia. En la Iglesia no hay miembros activos y pasivos, miembros activos. Los curas, los frailes, y después las monjas y después pasivos. Los demás que van a recibir sacramentos. No, pará. Todos llevamos la misión de la Iglesia. El fin, todos tenemos el mismo fin. Somos un pueblo. El pueblo sacerdotal, un pueblo santo. Por lo tanto, llamamos a la santidad. Y todos participamos de las tres funciones sacerdotales de Jesucristo. Jesucristo que es sacerdote, profeta y rey. Cada uno a su manera. Pero esos son los aspectos que subraya el pueblo, que le dice al pueblo de Dios. Cuerpo de Cristo. Hay una encíclica, un poquito posee de San Pablo, obviamente. San Pablo, ¿cómo se llama? San Pablo nos... San Pablo nos... un segundo, contesto esto. Entonces, San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo, o sea, que habla de la mano, el pie, la que la oreja no puede decir no te necesito, la que todos necesitamos. La imagen del cuerpo de Cristo, que tiene una encíclica Pío XII muy buena, que es Corpus Christi, Corpus Mystici Corporis, perdón, que subraya la unión de Cristo con sus fieles. Así como la imagen de pueblo, cada persona en un pueblo es individual. Mientras, claro, que yo soy miembro de Cristo y Cristo es mi cabeza y yo soy como la mano de Cristo, significa que Cristo y yo somos una misma cosa. O sea, claro, la imagen y la figura del cuerpo místico de Cristo subraya la intimidad y la mutua pertenencia de Cristo con nosotros. O sea, una dimensión esencial de la Iglesia que la imagen del pueblo de Dios nos llega. O sea, cada imagen muestra un aspecto de la realidad, pero necesitamos todas las imágenes. Entonces, nos incorporamos a Cristo. Claro, la imagen del pueblo puede ser como yo entro a formar parte del pueblo como si me nacionalizo argentino. Si no, papito, es otra cosa. Es injertarte en Cristo. Que formar parte de la iglesia es formar parte del cuerpo. Ser Cristo. Y otra así como la imagen de pueblo es que todos somos iguales, aquí subraya la diversidad del pueblo. En el cuerpo hay cabeza, hay corazón, hay piernas, hay manos. Bueno, en la iglesia todos tenemos la misma dignidad, todos somos miembros del cuerpo, todos somos necesarios, pero no todos somos iguales. O sea, en la iglesia hay diversidad de funciones. Y todos los miembros, yo no soy el Papa y vos no sos sacerdote. La imagen de templo del Espíritu Santo también es que subraya que en la iglesia vive y actúa el Espíritu Santo. Y que es lo importante. No somos solamente un grupo de tipos bien intencionados, que queremos hacer las cosas bien, que queremos acercar a la gente a Dios, que queremos, no, acá a través nuestro, pero nuestro es de todos, es la imagen de pueblo, vos también. El Espíritu Santo
vive y actúa en el mundo. Bueno, la Iglesia, claro, la fundación de la Iglesia ha tenido distintas etapas, por decirlo de alguna manera. Fue prefigurada con la creación. Cuando Dios crea a Eva, crea al hombre para entrar en comunión con él, es una figura de lo que sería la Iglesia. Fue preparada en el Antiguo Testamento. Muchas cosas que Dios quería para su pueblo, las quería también en vistas a la Iglesia. Ahora, la fundación propiamente procede por las palabras y las obras de Jesucristo. Jesús es el que fundó la Iglesia, ¿no? Y lo dice él mismo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ahora, esa promesa que le da Pedro en Cafarnaúm de fundar la iglesia, de que él sería la cabeza, la piedra sobre la que edificaría, se realiza de modo sublime con su cruz y resurrección. De Jesús muriendo y resucitando, ¿cómo instaura la iglesia? Que se manifiesta como misterio de salvación el día de Pentecostés con la efusión del Espíritu Santo. Por eso siempre la fiesta de Pentecostés dice que la iglesia nació en Pentecostés. Ahora, la iglesia quedará consumada en la gloria. O sea, no es solamente para aquí en la tierra. De hecho, la misión de la iglesia es que sus miembros vayan pasando al cielo, que son los santos. Por eso la consumación, la realización plena de la iglesia será en el cielo. Bueno, entonces, dijimos prefigurar esto de antes, prefigurar la creación, porque Dios ha creado el mundo para hacer partícipes a todos los hombres de la Trinidad, ¿no? Se llamó a ser hijos de Dios. Evidentemente esa convocación es la que se realiza en la iglesia. Nada por Cristo, ya lo dijimos, pues, está hecho para conducirse a la salvación. Y la iglesia procede de Jesucristo, obviamente, quien le da el poder a los apóstoles, quien les da todo el Espíritu, te edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno. Y dijimos, manifestada la venida del Espíritu Santo. Porque evidentemente cuando Jesús asciende al cielo, después de los 40 días de la resurrección, 10 días después, es decir, 50 después de la Pascua, envía el Espíritu Santo para santificar a los hombres que él ha redimido y para que llevar a cabo la misión que Jesucristo les encomendó. Ese Espíritu le dice, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Los envía a todo el mundo. Pero dice, wait a minute, esperen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que les recordará a todos, el que los impulsará, el que los guiará. Mucho es notable que el libro de los Hechos de los Apóstoles muchas veces se lo llama el libro del... perdón. Me he ido aquí. Me ha ido la... Ahí está. Se me fue la pantalla. Entonces, la misión del Cristo y del Espíritu Santo es continuar la iglesia gracias a la acción del Espíritu Santo. Por eso, el día de Pentecostés es cuando comienza a manifestarse la iglesia del mundo y los apóstoles bautizan a partir de Pentecostés, no antes. De hecho, el primer día después de Pentecostés, San Pedro habla, el día de Pentecostés, a la gente que se ha reunido, ¿qué hemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Y si ya bautizan como a 3.000, si no recuerdo mal. Bueno, entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la que el Señor confió a los apóstoles. Mi reino no es de este mundo. Vayan, enseñen a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión fundamental. O sea, la misión es dar a los hombres los medios para que alcancen la salvación. Enseñar, bautizar, predicar el Evangelio, administrar los sacramentos. Esa es la misión más fundamental de la Iglesia. Enseñanza de la fe, administrar los sacramentos.
es en lo que consiste lo esencial, lo fundamental de la misión de la Iglesia. Entonces, por esto se suele decir que la Iglesia es sacramento de salvación. La palabra sacramento tiene un sentido amplio y un sentido estricto. Sentido estricto son los signos sensibles instituidos por Jesucristo para transmitir la gracia, que son solo 7. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sagrado, matrimonio y unción de los enfermos. 7. Pero en sentido amplio, sacramento es todo que es un signo de comunión e instrumento de unión con Dios. Pues en ese sentido la Iglesia es un sacramento universal de salvación. ¿Por qué? Porque es signo, o sea, el signo de que estoy unido a Jesucristo es que estoy en la Iglesia. ¿Cómo sé yo que estoy unido a Jesucristo? Pues estoy unido a la Iglesia del Papa. Signo. E instrumento. Yo me uno a Jesucristo a través de la Iglesia. Ella me da la Eucaristía, ella me da la Sagrada Escritura. Ella me consigue gracia, ella me perdona los pecados. A través de ella se me perdonan los pecados. Entonces estamos viendo la Iglesia, y hemos dicho que la Iglesia es un gran misterio sobrenatural. Entonces, que si la miramos solo con ojos humanos, no nos enteramos de qué se trata. O sea, tan pobre es mirar la Iglesia solo humanamente como mirar la Eucaristía. Si uno mirara la Eucaristía solo humanamente, uno no vería más que un pedacito de pan. Y con la Iglesia pasa lo mismo, uno vería una agrupación de gente, sí, con todas nuestras miserias, defectos, y también con nuestras cosas buenas, pero no es lo bueno nuestro, ni lo valioso nuestro, que lo tenemos, en la Iglesia hay muchísima gente espectacular, lo valioso, sino la comunión de vida en Dios. Bueno, entonces, la Iglesia, las 4 notas que siempre se han dicho de la Iglesia verdadera, notas que la distinguen, distinciones, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Entonces, vamos a repasar brevemente qué significa cada una de estas notas. ¿Qué es una? Primero, una hace referencia a la diversidad. La Iglesia es una, no hay muchas iglesias, Cristo tiene una iglesia. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dice, voy a edificar multitud de iglesias, no, edificaré mi iglesia. Una iglesia fundada por Jesucristo. Yo recuerdo hace años, cuando vivía en Uganda, que ahí hay muchas denominaciones cristianas y de todo tipo, había hecho un afiche, un cartel que era un río, ancho como el Amazonas, digamos, y del cual se desprendían muchos riachos. Entonces representaba a la iglesia, esta es la iglesia católica. Y ahí en el siglo XII se desprendieron los ortodoxos. En el siglo XVI, Lutero por un lado, Calvino por otro, Enrique VIII por otro, Zwinglio por otro, con Calvino. Después y con todas las... Yo a veces le podría preguntar ¿y cuánto surge tu iglesia? Evidentemente la iglesia, la única iglesia surge de Jesucristo. Es notable que, por ejemplo, Cardenal Newman, que se convirtió al catolicismo, el anglicanismo, ¿cómo se convirtió? Estudiando a los padres de la iglesia, porque él descubrió que lo que creían los padres de la iglesia era la misma fe de la Iglesia Católica. Bueno, una porque por la unidad. O sea, una es unida también, no solo una en cuanto al número, a distinguirla de varias, sino que está unida. La Iglesia tiene que ser una, tiene que estar unida. El Espíritu Santo une a los fieles con la cabeza, que es Cristo, formando un solo cuerpo y un solo pueblo. O sea, unida. Y esta unidad se manifiesta en la misma fe, unidad de fe. Sin unidad de fe no puede haber unidad de iglesia. Unidad de sacramentos. La gracia que recibimos nos llega a todos por la misma fuente, unidad de sacramentos. Y unidad de jerarquía. Estamos todos unidos.
no somos diversos. Si uno, por ejemplo, se fija en las típicas denominaciones protestantes modernas, no las iglesias tradicionales, como los evangelistas, con el fondo cada pastor es una iglesia. No hay una unidad de fe, no tienen una doctrina común. Obviamente no tienen sacramentos más que el bautismo. Y no tienen jerarquía. O sea, no tienen una unión jerárquica. Bueno, nosotros en la iglesia, el Papa, sucesor de Pedro, como cabeza visible y fundamento de la unidad de la iglesia. Realmente perdía la unidad con Pedro, perdía la unidad con el Papa, se pierde la unidad, porque es el principio, como dice el Concilio Vaticano II, el principio visible de unidad. Y los obispos en comunión con el Papa, que en cada lugar van uniendo a la iglesia. De hecho, la iglesia, aunque es una, tiene dos dimensiones, la iglesia universal y la iglesia particular, que no son antagónicas, porque la iglesia universal vive en la iglesia particular. Por ejemplo, aquí en Córdoba, la diócesis de Córdoba es una iglesia particular. Entonces, ahora, la iglesia universal vive en Córdoba, y vive en todas las diócesis del país y del mundo. Pero la iglesia no es una asociación, una federación de iglesias particulares, ¿no? Porque la iglesia universal existe en cada una y en todas. Y si la iglesia universal no existiera en la iglesia particular se desharía. Bueno, entonces, ¿qué más? Además la iglesia, dijimos que es santa. Santa obviamente porque su cabeza es santa, Jesucristo. Porque Cristo la ha unido así como cuerpo suyo, Él ha llenado el don del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, obviamente la iglesia es santa, porque su alma es el Espíritu Santo. También es santa por la santidad de sus miembros que ya están en el cielo. Evidentemente, la función de la iglesia es hacer santos. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los santos. Entonces, la iglesia es santa porque el destino final es de santidad. Obviamente, ahora en la iglesia acogen un seno de pecadores como nosotros. Porque, ojo, vos y yo, que la iglesia es santa, no somos santos todavía. Pero en el cielo seremos todos santos. Entonces, la iglesia es santa porque en ella se encuentran todos los medios para la santidad. Evidentemente no somos santos todavía, pero tenemos todos los medios necesarios para alcanzar la santidad. Tenemos la gracia de Dios, el perdón, tenemos la doctrina, la enseñanza, el acompañamiento, todo. Y también la iglesia da constantemente frutos de santidad en la tierra, purificando a sus miembros que son pecadores y llamando a todos los hombres a la santidad. Evidentemente, los pecados de las personas que no son pecados de la iglesia. Porque, evidentemente, sería cuestión, por poner un ejemplo, como piensa la santidad de la iglesia, le viene al tema, a la cabeza, el tema de los abusos. Evidentemente, los pecados cometidos por clérigos, por sacerdotes, por religiosos, no son en cuanto a sacerdotes, obviamente están contrariando todo el espíritu, la fe, la esperanza, el amor, toda la iglesia católica. O sea, precisamente, si fueran realmente fieles, si fueran miembros de la iglesia plenamente, no lo harían. O sea, esos pecados son consecuencia precisamente de falta de fidelidad a la iglesia. Por eso no es precisamente culpa de la iglesia que se cometan esos pecados, sino todo lo contrario. Bueno, entonces, y santa porque llama a todos los hombres a la santidad, llamado universal a la santidad, todos llamados a ser santos, todos, sin excepción. Católica. La catolicidad quiere decir universalidad. La iglesia nació católica, aun cuando en el cenáculo, obviamente, solamente había judíos, los apóstoles. Ahora, ya nació universal, porque a su seno estaba llamada a participar todos los hombres. Esta universalidad de la iglesia se refiere a dos aspectos, dos dimensiones, dos sentidos. Uno porque tiene todos los medios para la salvación, o sea, no hay nada que le falte, es universal, tiene para todos los hombres.
Y después porque su misión abarca todo el género humano. Todos los hombres están llamados a formar parte de la Iglesia. Entonces la Iglesia tiene un destino universal. Una de las características, una de las consecuencias de la catolicidad es que la Iglesia no está ligada a una cultura. Fíjense, la Iglesia católica no es, la Iglesia de Cristo, no es algo semita. Es notable, yo pienso que uno de los problemas graves que tiene el Islam, los musulmanes, es que su religión está demasiado unido a una cultura, la cultura árabe. De hecho, es pecado traducir el Corán del árabe, por poner un ejemplo. La catolicidad, la universalidad de la Iglesia, se manifiesta en que es capaz de inculturarse, de vivir en todos los tiempos, en todas las culturas. No es que esté tan unida a una cultura que esta cultura no encaja. Es lo que pasó al principio muchas veces en Asia, en China o incluso en Japón y en otros lados, que los reyes pensaban que esto es una cosa occidental, no es para chinos, no es para orientales, sino para la salvación de Cristo es capaz de inculturarse en cualquier cultura. Y de hecho, las manifestaciones de culto y eso, sí, los sacramentos son los mismos, pero la Iglesia siempre ha tenido ritos distintos y que se adaptan a la cultura. Los japoneses, por ejemplo, no se arrodillan, porque para ellos arrodillarse no es nada, no hacen la genuflexión, hacen reverencia de cabeza profunda, que para ellos es la manera de manifestar el respeto y la adoración. Entonces las manifestaciones culturales no están, la fe no depende de una cultura, no depende de manifestaciones culturales, sino que es universal, es católica. Todos los tiempos y todos los hombres. Bueno, esta universalidad de la Iglesia, hay una frase teológica importante que dice que fuera de la Iglesia no hay salvación. En latín, extra ecclesia nulla salus. Es una frase que hay que entenderla bien. ¿Por qué? Porque se puede expresar de un modo positivo diciendo que toda la salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. Evidentemente, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y no hay salvación fuera de Cristo. Primer sentido de la palabra. Por eso, y ahí lo explica el Catecismo de la Iglesia, es la cita que hay ahí, no podría salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Evidentemente, esta Iglesia no es salud. Había personas que reconociera la Iglesia de Jesucristo como la Iglesia de Dios, como el camino, evidentemente, y no perseverar en ella, se apostatara o no entrara, si no entrado todavía, no podría salvarse. Ahora, ¿qué pasa con los que no conocen la Iglesia de Cristo? O no, por lo que fuera, no son capaces de reconocer en ella la divinidad de la Iglesia. Entonces, si seguimos con el catecismo, que sin culpa propia no conocen a Cristo y a su Iglesia, pueden salvarse si sinceramente buscan a Dios. Y aquí está el tema de la obligación de buscar a Dios, que es una obligación moral. Yo no puedo poner a una persona una pistola para decir, che, busca a Dios. Pero claramente Dios le pedirá cuenta de cuánto ha buscado a Dios. Buscar a Dios. Y sinceramente se esfuerzan con el impulso de la gracia, pues no se puede cumplir la voluntad de Dios que conocen por el dictamen de su conciencia. Es lo que llamamos la ley natural. Obviamente unas personas que buscan a Dios y se esfuerzan por vivir según la ley natural, claro que podrían salvarse. Ahora bien, esas personas se salvarían por influjo de Cristo, aunque no lo hubieran conocido. Por eso, este caso no es una excepción al extra ecclesia nulla salus, de la mediación universal de Cristo, sino que precisamente el Señor los salva, pues no se atan las manos solamente a los sacramentos.
Entonces, es apostólica, o sea, una, santa, católica y apostólica. Claro, la iglesia es apostólica porque Cristo la ha fluidificado sobre los fundamentos de Pedro y los demás apóstoles. Entonces la referencia a los apóstoles es esencial, a tal punto que la revelación pública acabó con la muerte del último apóstol. Muerto San Juan, hasta el año aproximadamente 100, se acabó la revelación pública. Obviamente puede y hay revelaciones privadas, pero la pública, de las cosas que son necesarias para la salvación, se acabó con la muerte del último apóstol. Entonces, apostólica. Y de hecho, la dependencia de los apóstoles es radical. ¿Por qué yo soy sacerdote? Yo soy sacerdote porque fui ordenado por, en mi caso, por Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, ¿por qué pudo ordenarme? Porque fue ordenado por otro obispo, como obispo. Si llevamos el árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, ordenado por, llegaríamos en todos los casos a un apóstol. Si hoy se murieran todos los obispos del mundo, estaríamos en el horno, porque muerto el último sacerdote, se acabaría el sacerdocio. Porque no, o sea, la imposición de las manos se transmite, el sacerdocio se transmite, viene del origen apostólico, se transmite por exposición y hay una continuidad perfecta. Bueno. La Iglesia Apostólica porque con la existencia del Espíritu Santo custodia y transmite fielmente el depósito recibido por los apóstoles. Entonces, como decíamos, muerto el último apóstol, se acabó la revelación pública. Bueno, esto es lo que decía recién, que por la sucesión apostólica, el colegio de los obispos, con el romano pontífice como cabeza, sucede al colegio apostólico con Pedro como cabeza. Jesucristo instituyó un cuerpo, los 12, con Pedro a la cabeza. El colegio de los apóstoles es semejante, análogo, al colegio episcopal. O sea, el colegio que forman todos los obispos con Pedro, el Papa, a la cabeza. Decimos análogo, ¿por qué? Porque el colegio apostólico eran los 12 apóstoles, cabeza de la iglesia, y en ellos todavía, cuando estaban vivos, estaba abierta la revelación. Ellos fueron los depositarios directos del mensaje de Cristo. Pero, por ejemplo, ellos instituyen el diaconado, los apóstoles, cosa que el colegio episcopal no puede hacer. Entonces, son como esa semejanza del colegio apostólico, pero el colegio apostólico, podríamos decir de alguna manera, está abierta todavía la revelación, porque ellos eran testigos directos de la acción de Jesucristo. Es apostólica también porque todos los miembros participan de la misión recibida por los apóstoles, de llevar el Evangelio a todas partes. Cada cristiano es apóstol. Por eso al Papa Francisco le gustaba la frase discípulos misioneros, que puso tanto en el mensaje de la reunión de Aparecida de los obispos, que de hecho él estuvo ahí, ¿no? como cardenal de Buenos Aires, no la Papa todavía. Y bueno, discípulos misioneros, porque todos somos apóstoles. Todos tenemos pues la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vocación apostólica. La iglesia es apostólica y no puede renunciar a ser apostólica. Es parte esencial de su misión. Y aquí ya para terminar esta clase, aquí una pequeña digresión. Ahora se usa menos esta expresión de iglesia, Jesús y iglesia no. Hay gente que rechaza la iglesia y pone como excusa, no, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Entonces, el razonamiento un poco acá es mostrar que sencillamente es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque sin Jesús no hay iglesia. Y sin iglesia no hay comunión con Jesús. O sea, Jesús fundó una iglesia, de eso no hay duda.
Uno agarra los evangelios, uno ve la vida del Señor, y el Señor, toda la vida de Cristo consiste en el principio de su vida pública, llamaron los apóstoles, con los que iba a constituir la iglesia a partir de ellos. O sea, rechazar la iglesia no es compatible con el evangelio. Y no hablemos de la carta de San Pablo, etc. O sea que aceptar a Jesús significa aceptar lo que Él hizo y enseñó. Entonces está en el paquete de aceptación de Jesús, está la aceptación de la iglesia. Además, sin iglesia no hay unión con Jesús, porque Jesús se hace presente y actúa en ella. O sea, ¿dónde yo encuentro la Sagrada Escritura? La encuentro en la iglesia. ¿Cómo sé yo qué libros pertenecen a la Sagrada Escritura? La encuentro en la iglesia. ¿Cómo sé yo cómo el Espíritu Santo quiere que se interprete la Sagrada Escritura? La encuentro en la iglesia. ¿Cómo yo encuentro los sacramentos? El bautismo, yo no puedo bautizarme a mí mismo. O sea que la unión con Jesús se da en la iglesia. Por eso, rechazar la iglesia es rechazar la enseñanza y la acción de Jesús. Y ese tema, esto es más, ahora ya la gente ya más ahora da otro paso, que es Dios sí, Jesús no. Pero lo cual, vamos a ver, es el redentor y sería absurdo. ¿No? Acá me están preguntando, y contesto vamos a rápidamente, porque yo no sé si aparece después. Déjenme un segundo si aparece después. Me parece que no. Un segundo. No. Luego te explico esto rápidamente. Entonces, las grandes cismas. Cisma es rotura. Ha habido en la historia dos grandes cismas. El cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Hemos habido cismitas, pequeños cismas. El cisma de Occidente, siglo XI, cuando se separan, siglo X, XI, empieza un siglo y acaban otro, los ortodoxos. ¿Qué nos separa de la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa no acepta el primado del Papa. Primer punto. O sea, el punto fundamental de separación con los ortodoxos es el primado de Pedro. Ellos estarían dispuestos a aceptar al Papa como un patriarca más. Como el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Rusia, el patriarca de Moscú, perdón, el patriarca, o sea, como un patriarca más, y quizás con un puesto de honor entre iguales, pero no como primado. Ese es el primer principal punto de doctrina. Y después hay otras cosas menores, explicamos algo de Filioco el otro día, pero son detalles doctrinales que no hacen a temas muy importantes. En el siglo XVI está el cisma de Occidente. Entonces, del protestantismo salen las tres principales ramas del protestantismo. Los luteranos, que siguen a Lutero. Los calvinistas, que siguen a Calvino. Y los anglicanos, que es la Iglesia de Inglaterra, que se separa a partir de Enrique VIII. Entonces, ahí salen las tres principales ramas del protestantismo. Toda rama protestante, de un lado tiene su origen o en Lutero, o en Calvino, o en Enrique VIII. Hoy, de hecho, hay muchas batas muy mezcladas. De hecho, el anglicanismo conserva muchas cosas formales de la Iglesia Católica. La alta Iglesia inglesa parece exteriormente muchas veces católica por su forma de vestir, su forma de hacer cosas de rito, pero tiene muchísimas cosas anglicanas, muchas cosas calvinistas, o sea, esta mezcla realmente potente. Esas son las principales, y todo lo demás que vino después. Entonces, y uno puede decir, cuando hablamos de iglesias de denominaciones cristianas, la iglesia reconoce como iglesias que tienen parte de la revelación, digamos, a la anglicana, a los luteranos, a los calvinistas, y a todas las que se desprenden de ellas. Hay otras, los evangelistas no son iglesias propiamente porque ellos no quieren serlo. Es una cosa totalmente desestructurada, sin jerarquía, sin una doctrina, o sea, entonces no son propiamente una iglesia.